habla a nuestros corazones y prepáranos, Señor, para todo lo que tú tienes por delante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la sesión esta mañana cuando estuvimos compartiendo un poquito acerca de algunos de los prerequisitos para un despertamiento espiritual, para la transformación. En esta tarde el tema que nos toca es nuevos paradigmas y estrategias para la misión del siglo XXI. Si hay, vamos a ver, tengo algunos diapositivas, no sé si van a estar, si los pueden ver o no. Están, lo pueden apagar de ese lado nada más. Ahí. Muy bien, ¿lo pueden ver? Si hay, ¿por qué no hacemos esto? Ok, a ver cómo vamos. Muy bien, ¿ya estamos listos? Un poquito. Muy bien. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a movernos todos para acá y yo me muevo este podio un poco para acá. Muy bien, hemos estado trabajando aquí hasta el último momento, tratando de combinar para ayudar un poquito en la enseñanza. Yo quiero que abran sus Biblias conmigo al libro de Efesios. El hermano Luis Bush lo mencionó en esta mañana acerca del plan eterno de Dios. Yo quiero que vayamos a una oración. Lo que estábamos diciendo en esta mañana es que las bases para un despertamiento espiritual, todos nosotros queremos ver un despertamiento espiritual, ¿no? Una transformación. ¿Cuántos quieren? A ver, quiero que me ayuden, ¿ok? Entonces, queremos verlo, pero hay requisitos que tenemos. Y allí en 2 de Crónicas 7:14, y eso lo mencionamos en la primera, hay 4 requisitos: humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Y una de las cosas, no vamos a entrar en eso porque lo hicimos esta mañana, pero una de las cosas es tan importante es de movilizar a nuestra gente a una vida de oración profunda. Cuando un individuo ora, ese individuo recibe bendiciones. Cuando una familia ora, la familia recibe bendiciones y crece espiritualmente. Cuando la congregación ora, la congregación recibe bendiciones y crece. Cuando la denominación ora y se dedica a orar, la denominación va a recibir bendiciones y va a crecer. Cuando todos los creyentes de una ciudad se unen para orar, vamos a comenzar a ver transformaciones en nuestras ciudades. Y cuando se mueve todo el hemisferio en un movimiento de oración, ninguna transformación ha venido sin primeramente un despertamiento a la oración. Y si todos en el continente de América Latina nos comenzamos a buscar al Señor, conforme lo que dice allí en 2 de Crónicas 7:14, de humillarnos, servirnos los unos a los otros, ¿no? De orar intensamente, con clamor y ruego. Y no sé si algunos de ustedes han visto un librito, yo creo que lo tengo allá atrás en mi maletín, se me olvidó traer mi maletín, que se llama El poder del clamor. El poder del clamor, escrito por Bill Gothard. Les recomiendo
que lo tengan. Ahí está mi maletín, a ver si me lo puedes traer. Creo que lo tengo ahí para que lo puedo enseñarles. Es un libro que salió el año pasado, yo creo. Gracias. ¿Dónde está? Por aquí. Muy chiquito. Gracias. Ahí lo puedo. El poder del clamor, escrito por Bill Gothard. Y si algunos de ustedes es de Unilit, el editorial es Unilit. Se lo recomiendo, te va a transformar tu manera de orar, ¿no? Realmente es muy sencillo, muy corto, muy sencillo para entender, pero va a ser de mucha bendición. Cuando nosotros comenzamos a movilizarnos en orar y clamar, realmente clamar a Dios, con insistencia, con vehemencia, pedirle porque realmente lo deseamos, vamos a ver, Dios siempre responde, como el libro dice, siempre responde al clamor. No tengo tiempo para entrar en eso, pero tengo ahí como 4 hojas de puros versículos bíblicos que hablan del clamor, ¿no? De clamar a Dios y cómo Dios contestó en el Antiguo y el Nuevo Testamento al pueblo que clama a Él. ¿Okay? Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro. O es decir, quedamos en la presencia del Señor hasta que podamos tener la comunicación de Él. Eso es lo que es ver su rostro, experimentar su presencia. No sé cuántos de ustedes alguna vez hemos orado y parece que la oración nada más llega al techo y ya de allí no pasa. Pero hay otros momentos cuando uno está orando que la presencia de la gloria del Señor comienza a venir y tú comienzas a sentirlo individualmente y corporalmente lo comenzamos a sentir. Eso es buscar su rostro, mantenernos en su presencia hasta que haya una manifestación de Él. Y la otra es convertirnos de nuestros malos caminos. Si no dejamos cosas malas en nuestras vidas, nunca va a haber transformación en nuestras vidas, ni en nuestra iglesia, ni en nuestras ciudades. Y Dios nos está llamando a cosas gloriosas. Ya estamos ahora para entrar en el otro tema. Nada más quiero llevarles un momentito a la oración del apóstol Pablo en Efesios, porque yo he sido grandemente bendecido y estimulado al ver las oraciones del apóstol Pablo. ¿Alguna vez lo has estudiado? Si no lo has hecho, estudia la manera que el apóstol Pablo oraba. Entonces de repente nos damos cuenta que las oraciones del apóstol Pablo son tanto más grandes, tanto más enormes de lo que nosotros estamos orando. Y cuando oramos conforme a las Escrituras, vamos a ver cosas aún más grandes. Mira lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 1, comenzando con el versículo número 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La primera petición para la iglesia es que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Hay algún candidato aquí para sabiduría? ¿Ah? ¿Necesitamos sabiduría? ¿Hay alguno que dice, yo necesito revelación en mi vida y en mi ministerio? No, el apóstol Pablo está orando para que la iglesia y los creyentes, cada creyente reciba un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en la intimidad con Él. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice? Para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Lo que el Espíritu del Señor está queriendo decirnos a nosotros ahora es, yo quiero dar a mi iglesia un
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento para que sus ojos sean abiertos. ¿Sean abiertos para qué? Para tres cosas. Número 1, dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Número 1, para que sepáis que es la esperanza. Lo primero es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza lo dice en el 1:27 de Colosenses. La esperanza tuya y la esperanza mía es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo que Él dice es que quiero que la iglesia entienda la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza de transformación no está en mí, no está en ti. La esperanza de la transformación es Cristo dentro de ti, obrando en mí, y esa es mi esperanza. La segunda cosa que dice es, quiero orar para que los ojos sean abiertos, para que puedan también entender cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Primero, que sepamos los ojos abiertos para saber la esperanza. Segundo, que nuestros ojos sean abiertos para entender la herencia. ¿Cuál es la herencia que nosotros como creyentes tenemos? Yo no sé si hay alguno aquí que tiene un tío rico que de repente le ha dado una herencia, pero todos nosotros tenemos un Dios rico que nos ha dado una herencia. Y dice las Escrituras que tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué es un coheredero? Uno que recibe la misma herencia que el otro. Coheredero. Eso quiere decir que todo lo que pertenece a Cristo pertenece a nosotros. Entonces nosotros necesitamos tener un espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos sean abiertos y entendamos la esperanza, entendamos la herencia que es nuestra. Y luego miran esto. Y luego dice, ¿y cuál es? ¿Qué dice tu Biblia? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora no dice nada más poder, no dice nada más grande poder, sino dice supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, la oración del apóstol Pablo para la iglesia, un espíritu, ¿qué es? Un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que nuestros ojos sean abiertos a ver qué cosas. Número 1, para ver la esperanza que tenemos. Número 2, para que veamos la herencia que tenemos. Y número 3, para que veamos el poder, la supereminente grandeza de su poder. ¿Y cuál es ese poder? Viene siguiendo y lo explica. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, sentándolo a la diestra del Padre, ¿y qué? En los lugares celestiales. ¿Sobre qué? A ver, léanlo. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, no aquí nada más en este siglo, sino en el siglo venidero. No sé cómo son las expresiones. En México dice, eso está bien grueso. Eso está hermosísimo. Eso nos deja anonados. Nos deja con la boca abierta. El poder, Señor,
Lo que yo quiero para la iglesia es que la iglesia tenga un espíritu de sabiduría, que tenga un espíritu de revelación, para que los ojos sean abiertos y podamos ver la esperanza que es nuestra, la herencia que es nuestra y el poder que es nuestro, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo puso sobre toda autoridad y poder y dominio. ¿Cómo te sientes cuando piensas en eso? Yo me siento emocionado, digo, ¡gloria a Dios! Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y el problema es que muchas veces nos limitamos y no recibimos lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere dar a su iglesia es un espíritu de sabiduría y de revelación. Y si hay algo que el tema nos está hablando, es que Él está queriendo sacudir y despertar la iglesia, a que la iglesia pueda andar en lo que Dios tiene para ellos. Amén. Muy bien, ahora entremos en el tema, que ya tenemos los diapositivos. Ya voy a dejar de predicar y comienzo a enseñar. Okay. Pero ya saben cómo es para un pastor que comienza, por lo menos yo soy así, me emociono y dejo de enseñar y comienzo a predicar. Muy bien. Si hay algo en la cual yo he predicado a través de los 43 años de ministerio que tengo, es sobre la Gran Comisión. Es más, el lema de nuestro ministerio, el Castillo del Rey, es esta: todo el Evangelio para todo el mundo. Y siempre ha estado en nuestro corazón el de llegar a cumplir esta tarea única que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Ahora, cuando Jesús nos dejó la Gran Comisión, no era nada más algo que al final estaba diciendo. Él sabía que era sus últimas palabras a sus discípulos. Él sabía que lo que Él en ese momento iba a decir eran las últimas palabras que Él iba a pronunciar sobre la tierra. No es como una persona que está muriéndose y a lo mejor creemos que se va a morir y no muere. Creemos que son sus últimas palabras y no son. Pero Jesús sabía que estos eran sus últimas palabras a su iglesia. Era su último encargo. Entonces, nosotros tenemos que tomarlo con mucha seriedad. El Señor, lo dijimos esta mañana, el Señor ha dado a su iglesia muchos mandamientos, pero le ha dejado una sola tarea. A ver, dile al que está a tu lado, para que comience a grabarse en nuestra mente. Jesús dio a su iglesia muchos mandamientos, pero una sola tarea. Díselo por si acaso no lo entendió. Una sola tarea. Y eso es lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Al estar nosotros viviendo el gran mandamiento, ya saben cuál es el gran mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer y más grande mandamiento. Viviendo el gran mandamiento, necesitamos cumplir la Gran Comisión. Yo creo que eso sirve para que lo escriban, ¿no? Viviendo el gran mandamiento, no lo tengo en diapositiva, necesitamos cumplir con la Gran Comisión. Ahora, la Gran Comisión lo vamos a ver repetido en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Como yo les dije, si hay algo en la cual yo he predicado, esto es. En Mateo 28, 18 al 20, vemos la meta de la Gran Comisión.
En el Evangelio de Marcos, bueno, vamos a leerlos rapidito, mientras que algunos están escribiendo lo que está allí. Vemos la meta de la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo, capítulo número 28. Escúchenlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El mismo poder, Señor, que abre nuestros ojos para ver el poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la meta de la Gran Comisión, el discipulado mundial. Segundo, en el Evangelio de Marcos, la Gran Comisión nos muestra el alcance de la Gran Comisión. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a qué? A toda criatura. El alcance de la Gran Comisión es a toda criatura, rico y pobre. El educado, el que analfabeto. Toda persona es de igual valor para Dios. Dios no hace acepción de personas. No importa tu raza, no importa tu educación, no importa qué es lo que ha pasado en tu vida, tú eres importante para el Señor, y el Señor Jesús dio su sangre para ti y para tu salvación, y lo ha hecho para toda criatura. El alcance es alcanzar a toda criatura. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 24, del 45 al 49, encontramos el mensaje de la Gran Comisión. Y dice así el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, no lo van a encontrar en las filosofías de los hombres. No lo van a encontrar tampoco en las otras religiones. Lo que vas a encontrar, algunas veces es arrepentimiento, algunas veces cosas correctas, falsas y buenas según ellos. Pero no encuentras arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros tenemos un mensaje transformador. ¿Cuántos están contentos que el Señor perdonó sus pecados? A ver, no estaban tan emocionados. A ver, ¿cuántos están muy contentos que ha perdonado? Ahora sí están despiertos. Yo estoy tan agradecido por su misericordia. Y yo predico con todo mi corazón el arrepentimiento y el perdón de pecados. Él es poderoso para hacer borrón y cuenta nueva al más vil pecador. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos. En el Evangelio de Juan encontramos la motivación de la Gran Comisión. Juan capítulo número 20, versículo 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuál es la motivación que tú y yo tenemos para el cumplimiento de la Gran Comisión? Como el Padre me envió a mí, yo les envío de la misma manera. ¿Y cómo lo envió el Padre? ¿Alguno sabe Juan 3:16 de memoria? Porque de tal manera, a ver, hasta allí, de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Él ama al mundo. De tal manera amó al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. A mí me chocan como no te puedes imaginar esos cuadros de Jesús que está así medio afeminado, ¿no? Y así como una víctima. Jesús no fue víctima. Él dio su vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Él entregó su vida, Él no fue víctima, Él dio su vida. Murió consciente de lo que Él estaba haciendo para nuestra salvación. Y dice en Mateo 9 que cuando Él vio la multitud, su corazón estaba lleno de compasión. Tuvo compasión. Te pregunto, ¿qué es lo que tú sientes cuando tú ves las multitudes? Algunas gentes sienten molestia, tanta gente, ¿no? Alguna gente cuando ven las multitudes dice, ay, demasiado grande. Pero Jesús tuvo compasión. Y el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. La motivación que me lleva al cumplimiento de la Gran Comisión es como el Padre le envió a Él, Él me envía a mí. La motivación es el amor. Y luego en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 8, tenemos el poder para el cumplimiento de la Gran Comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, tú y yo no podemos cumplir la Gran Comisión en nuestro poder. La transformación no va a venir por nuestro poder. Por eso hay que humillarnos, orar, buscar su rostro, abandonar nuestros malos caminos, para que el Espíritu Santo nos pueda llenar con su poder. Su poder es lo que nos motiva con fuerza, nos da el poder para nosotros cumplir la Gran Comisión. Muy bien, vamos al siguiente diapositiva. Entonces, Marcos nos muestra la conversión necesaria de toda persona. El alcance. Tenemos que alcanzar a toda criatura. Es necesario nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no va a haber transformación. Juan 3 y 5. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ni ver el reino. Y luego dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar. Sin el nuevo nacimiento podemos hacer todos los cambios políticos, económicos que queremos, pero si no hay una conversión y un cambio de corazón, no vamos a hacer transformación de nuestro mundo. Y Él quiere alcanzar a toda criatura. Ahí marquen allí, 1 de Timoteo 2:4. Dice que Él no quiere que ninguno
que todos los hombres vengan al arrepentimiento de conocer. Y segundo de Pedro dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos vengan. Lucas nos recuerda que la conversión viene a través de la predicación del mensaje de perdón y salvación. Arrepentimiento y recibimiento. Tengo que arrepentirme. Jesús comenzó en Marcos 1:15 decir, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Pedro predicó, lo primero que predicó era el arrepentimiento. Arrepiéntense, bautícese cada uno. Eso no es 9, eso debe ser 2. Ahora me estoy dando cuenta. Hechos 2:38. Recibimiento, tenemos que recibir al Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Cristo habita en su corazón por medio de la fe, Efesios 3:7. La transformación es a través del mensaje de arrepentimiento y recibimiento. Siguiente. En el libro de los Hechos nos indica la importancia de buscar el poder. Yo creo que brincamos uno allí. Mateo, no, más atrás. Sí, Lucas, ok. Marcos, Lucas, ok. Hechos, brincamos a Juan. No sé dónde está, ok. Juan nos indica la motivación que tenemos. Y Hechos nos indica la importancia de buscar y depender del poder necesario para el cumplimiento de la tarea. Por eso en Lucas 24:49 digo, esperen en Jerusalén hasta ser investidos. Y Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Siguiente. En Mateo nos empuja a continuar hasta que la meta sea alcanzada. Durante casi todos los años de mi ministerio, yo he pensado que las misiones era cuestión de enviar a algún obrero especial, a alguna nación. Nosotros tenemos misioneros mexicanos en 8 diferentes países y en 5 diferentes etnias. Tenemos una visión misionera, pero algo sucedió el año pasado. Algo que explotó para mí y algo que nunca había visto. Yo no sé, a lo mejor tú ya lo viste, pero yo nunca lo había visto. He predicado sobre la Gran Comisión, pero una cosa que nunca vi es esto. Yo creía que las misiones era enviar un misionero, enviar un obrero a algún lugar donde él iba a plantar una iglesia, tener algunos creyentes y así hacer algo de bien. Nosotros le hemos enviado así. Pero mira lo que dice. Jesús no dice, id y haced discípulos en las naciones. A ver el siguiente. Cristo no dijo, id y haced discípulos en todas las naciones, sino, id y haced discípulos a, o de, algunas versiones dicen, todas las naciones. Ahora, esa pequeña preposición cambió, hizo una nueva paradigma. Paradigma es una manera de ver las cosas o conceptualizar las cosas. De repente, el año pasado, entendí algo que nunca en toda mi vida de ministerio había entendido. El mandato de Jesús no es que enviamos a un obrero a algún lugar
para que haga algunos discípulos en ese lugar o en esa nación, sino es la transformación total de una nación. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes ya habían visto esto antes? ¿Cuántos de ustedes esto es nuevo? Era nuevo para mí. Yo no lo había entendido. Él dice, id y haced discípulos a las naciones, no en las naciones. Eso quiere decir que la visión de Dios para su iglesia es la transformación total de una cultura. ¿Me están oyendo? Lo que Él quiere es una nación discipulada. Una nación totalmente cambiada y transformada. Eso es lo que Él está diciendo. En base de sus enseñanzas y de creer y ser bautizados. Él quiere una conversión y un discipulado nacional, no nada más de algunos individuos. Si pudiera poner el griego allí, yo no sé, yo creo que no tenemos el diapositiva del griego, pero dice, yendo, por lo tanto, disipula todas las naciones. Esto fue para mí un cambiazo tremendo. Y comencé entonces a hacerme una pregunta a mí mismo. Y eso es, ¿qué determina el destino de una nación? Cuando me di cuenta de que esto es, yo dije, sí, ¿qué es lo que determina? Ahí está, fue un paradigma nuevo, nueva forma de pensar o conceptualizar. Sigue el siguiente. ¿Cuál es el diseño de Dios para el mundo? Él quiere que todo el mundo sea salvo. ¿No es cierto? Reconciliar a todo en Cristo Jesús. Sigue. Nos dice en Colosenses 1, 15 al 20. Por cuanto agradó a Dios al Padre que habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo, lean conmigo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, ¿ven esa frase que dice reconciliar consigo todas las cosas? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos quieren que todos sus hijos conozcan al Señor? ¿Quieres que todos o está bien si uno que otro que no? ¿Quieren que todos? ¿Todos? Entonces, ¿cómo crees que Dios está? Él quiere que todos lo conozcan. Entonces tenemos un reto enorme por delante. Sigue el siguiente. Filipenses 2, 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué? Lean conmigo. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En todas las naciones. Sigue, por favor. Apocalipsis nos habla que los reinos, 11, 15 al 18, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de este mundo han llegado a ser del Señor. No sé cómo lo están percibiendo, pero de repente
Cuando yo comencé a ver esto, me sacudió, me hizo temblar. Y cuando lo compartí con los pastores allí, uno de los pastores dijo: pastor, nos has bloqueado. Eso es un pensamiento que nunca se nos había visto. Yo nunca lo había visto. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que la tarea que el Señor nos ha dado es una tarea enorme y hermoso, y no lo podemos hacer en nosotros y en nuestra fuerza. Necesitamos el espíritu de sabiduría, de revelación y el poder del Espíritu Santo, pero Dios va a hacer algo glorioso. Hay un hermano ahí en Monterrey, en México, un hermano de uno de los grupos indígenas. Él vino de la sierra mexicana y fue a la Ciudad de México. Allí oyó el Evangelio. Su vida fue trastornada y transformada. Después de 5 días de convertido, ¿me están oyendo? 5 días de convertido y haber recibido instrucción, se volvió a la sierra. ¿Sabes lo que comenzó a hacer? Ir pueblo por pueblo caminando, llevando el Evangelio. Ahora hay más de 90 pueblos convertidos por un hermano después de 5 días de convertido. ¿Puede haber cambios? Dios puede hacer cosas maravillosas. A ver, dile al que está al lado: Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida. A través de tu vida, a través de tu vida. Ahora, quiero hermanos, nada más, ¿recuerdan lo que el Señor, el apóstol Pablo dijo? Ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. No está nada más hablando del cielo, está hablando de lo que Él tiene preparado para ti. A ver, pónganse de pie un momentito. A ver, acérquense a una persona. Quiero que pongan una persona frente a frente. Pónganse frente a frente a una persona. Si sobra uno, pues sean 3, pero quiero 1 a 1, y si sobra uno, sean 3. ¿Ok? Quiero que le mires a esa persona y le digas: tus ojos todavía no han visto, díselo. Tus oídos todavía no han oído, ni ha entrado en tu corazón lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, tienes que preguntarle: ¿tú amas a Dios? Ahora, díselo de tu propia cuenta. A ver, ahora díselo. Tus ojos no han visto, tu oído no ha oído, todavía no ha entrado en tu corazón lo que Dios tiene preparado para ti. A ver, díselo. Díselo fuerte. Ahora es tu oportunidad de predicar. Ahora, díselo bien. Mira, dile: hermano, Dios tiene cosas hermosas para ti. Ahora, ora por esa persona. Ora para que los propósitos de Dios se realicen en la vida de esta persona. Cosas que son más grandes de lo que sus ojos han visto, su oído ha oído o ha entrado en su corazón. Desde este lugar, Dios va a comenzar a mover a personas a hacer cosas grandes y gloriosas, más grandes de lo que tú has pensado. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para cada persona. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Gracias, Padre. Amén. Ahora pueden tomar asiento. Yo quiero dar gloria a Dios
porque Él solo es el que sabe toda la verdad de las cosas. En el ministerio en el cual estamos envueltos ahora, el ministerio del Castillo del Rey, no era nuestra idea. Un día mi esposa, María, cubana, que ahora está en la presencia del Señor, hace 3 años, tenía una mujer que vino con ella y le dijo, por favor, María, enséñame la Biblia. Quiero reunir un grupo de mujeres. Ahora, nosotros habíamos trabajado primeramente en Perú, país vecino, por 3 años y medio. Vivíamos en un barrio donde no había electricidad ni agua por esos años. Un barrio de mucha miseria, pobreza. Luego el Señor nos llevó a México. Allí también comenzamos a trabajar en uno de los barrios más pobres, en un lugar que fue poblado por los parientes de presos, porque está cerca al penal del Estado. Allí el Señor en su misericordia levantó una obra. Nosotros habíamos trabajado casi siempre donde había más necesidad obvia, de pobreza, de necesidad. Pero un día mi esposa fue invitada para dar una charla a un grupo de mujeres. Y se le acercó una mujer, obviamente no era de las personas con quien nosotros habíamos trabajado. Se veía por su manera de vestir y todo que era una mujer que venía de una familia muy acomodada. Ella fue la que le dijo a mi esposa que quería que comenzara un estudio bíblico. Mi esposa, como les dije, creció en Cuba. Su padre había estado en el gobierno y, como suele suceder, porque su padre no conocía al Señor, era ateo, hasta las últimas semanas de su vida, cuando por fin, después de orar por él 40 años, recibió al Señor. Pero en ese entonces él no conocía al Señor y, como muchos políticos en América Latina, se hizo bien rico. Mi esposa creció en una familia muy acomodada. Tenían una casa enorme con vitrales, tenían choferes, tenían yachts, tenía un piano de cola para ella misma. De repente, su padre invirtió $1 millón en un negocio y perdió todo. Y de la noche a la mañana se quedó en absoluta ruina. Entró él en un shock, de tal forma que nada más se quedaba sentado en una mecedora meciéndose, y María era la mayor de 3 hermanos. Su madre no tenía preparación, entonces ella tuvo que allí ir para ayudar. Lo que pasó es que todas sus amigas ricas le dieron la espalda. Ya no era de la sociedad. Entonces ella tenía una herida muy profunda en su corazón contra la gente que tenía dinero, la gente acomodada. Y como les dije, nosotros siempre trabajamos con la gente más necesitada. Entonces, físicamente, no más necesitada, porque ellos también son necesitados, igual o más. Entonces, cuando esta mujer le dice que quería ella para sí, dijo, es una de esas ricachonas. Nada más quiere algo para divertirse un ratito y eso es todo. Le dijo, bueno, yo voy a orar. Ella fue a orar y su oración era, Señor, tú sabes que yo no quiero trabajar con esa gente. Pero a la semana, la mujer le llamó y le dijo, María, estoy contenta porque mi esposo dice que podemos tener un estudio en mi casa. Tengo 7 mujeres que quieren reunirse. Dice, estamos tan deseosos de saber de la palabra de Dios
que nos reunimos a cualquier hora, cualquier día que tú quieres, hasta te pagamos para que nos enseñes la Biblia. Y María dijo, perdóname, pero todavía no he orado suficiente. Dame un día más. Entonces ella oró y le dijo, Señor, ¿qué quieres? Y él dijo, ¿quién eres tú para cerrar una puerta que yo estoy abriendo? Entonces ella aceptó. Ese grupo de mujeres comenzó con 8 mujeres, creció a 40 mujeres y las mujeres comenzaron a venir. Yo estaba viajando en ese entonces como evangelista, ayudando en diferentes iglesias. Y las mujeres vinieron a mi esposa y dijo, por favor, enseña a nuestros hijos la Biblia. Ellos no saben tampoco, enséñalos. Ella viene conmigo y me dice, mira, quieren que enseñemos a los hijos. Yo le dije, yo no me puedo comprometer a algo de semana en semana, yo viajo demasiado. Entonces ella volvió y dijo, no podemos. Muy obedientes, muy buenos nosotros, ¿verdad? Yo sé que ustedes son mejores, pero así éramos. Esta es la mera verdad, lo que les estoy diciendo. Entonces, ella volvió y dijo, no podemos. Había una hija de una de las mujeres que estaba en drogas y no se había reportado en su casa por 2 años. Oraron por ella. En la semana siguiente, la hija de otra la encontró y la muchacha se reportó a su casa después de 2 años de no reportarse. Entonces, esta chica vino con un muchacho. Bueno, ella vino sola primero, y le dijo a María, por favor, María, enséñame la Biblia. Entonces María vino conmigo y me dijo, mira, tenemos que hacer algo para los jóvenes. Yo le dije, pues yo ya estoy viajando, yo no puedo comprometerme. Digo, bueno, hacemos un trato. Mi esposa cubana, en fin, muy animosa en todo, ella dijo, vamos a hacer un trato. Dice, cuando tú estás en la ciudad, tú los enseñas y cuando tú no estás, yo los enseño. Le digo, trato hecho y nos dimos la mano. Y así comenzamos con esta chica, un muchacho que en ese entonces estaba de moda, el afro, venía con su afro y overoles doble su tamaño y una guitarra en la espalda. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él, había también estado en drogas este muchacho, y me dice, pues vengo a ver qué tal onda aquí. Esas fueron sus palabras. Pues entró a la casa y con mi hija mayor peruana, ahí comenzamos. Teníamos sillas ahí, pero él no se sentó en la silla, se sentó en el suelo. Se había convertido en El Paso, Texas, unos meses antes y se sabía unos cantos. Y el muchacho agarró su guitarra y comenzó a cantarle al Señor. Cerró sus ojos y comenzó a cantarle al Señor. Ese muchacho me enseñó cómo adorar a Dios. Pronto ese grupo de jóvenes, de que eran 2 jóvenes, mi hija, se creció a unos 40 jóvenes. Luego los jóvenes y las mujeres dijeron, vamos a hacer un estudio bíblico para toda la familia. Yo obedientemente dije, no puedo. No me puedo comprometer, estoy viajando todavía. Tuvimos un retiro, un hombre se convirtió. Y el Señor me dijo, es hora para comenzar un estudio para toda la familia, te buscas un hermano y cuando tú estás de viaje, él te puede ayudar a tener el grupo. Dije, está bien. Y comenzamos por primera vez un estudio en una iglesia, domingo en la noche, una iglesia prestada. Allí comenzamos. Y así poco a poquito, sin darnos cuenta, fue creciendo. Ya creció a unos 100, 200, 250 personas y de repente me di cuenta que yo no tenía un estudio bíblico, que tenía una iglesia. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces comenzamos a ver qué es lo que podíamos hacer. Ya la iglesia donde estábamos allí, que nos estaban prestando, dijeron, oye, por favor, búscate otro lugar porque están usando aquí demasiado la iglesia y nos están desgastando los muebles. Era una iglesia americana, donde mi padre era pastor. Entonces, el Señor nos llevó milagrosamente a un edificio afuera de la ciudad, que tenía
las fachadas de un castillo del oriente. Se llamaba Shangri-La ese edificio, y no me parecía muy bueno Shangri-La, que es un nombre hindú. Y nosotros le cambiamos el nombre a Castillo del Rey, así se nos pegó el nombre. Dicen, qué raro nombre. Pues sí, es un raro porque nosotros ni teníamos planes de que algo iba a suceder. Entonces decidimos un día cambiar de domingo en la noche a domingo en la mañana y fuimos fuera a la ciudad. Todas las cosas contra principios de crecimiento de la iglesia. El lugar donde estábamos cabían 254 sillas. Y yo dije, bueno, estamos cambiando el lugar, estamos cambiando hora, se va a bajar el grupo, pero no me importa, lo que yo quiero es gente que está en serio con Dios. Me sorprendí cuando llegué allí, habían 250 personas el domingo. Perdimos una sola familia. Entonces, poco a poquito, se fue creciendo. Y llenamos el primer salón y luego el segundo y luego el tercero. Luego estábamos allí moviéndonos, hicimos un edificio allí para 800 personas, tan pronto que lo construimos, ya estaba lleno, fuimos a 2 cultos. Así fue el Señor empujándonos. Nosotros no teníamos ni en mente lo que iba a suceder, nos fue empujando a hacer las cosas. Por fin nosotros decidimos que íbamos a construir un edificio grande para acomodar a la gente. Un edificio suficiente para 5,000 personas, porque estaba creciendo rápido. Teníamos los planos, teníamos todo, teníamos un modelo, teníamos los sobres. Lo anuncié en el primer culto, los hermanos contentos, aplaudiendo, gozosos. Lo hice en el segundo igual. Y el lunes en la mañana, después de haberlo anunciado el domingo, estaba a solas con Dios. El Señor me dijo, yo te dije que hicieras eso. Le dije, Señor, pues tú ves cómo no tenemos espacio para la gente. Nosotros hemos estado orando, creíamos que es lo que quería. Me dijo, pero yo te dije que lo hiciera. Le dije, Señor, pero ¿no viste de qué contento estaba la gente? Y por tercera vez me dijo, pero yo te dije que lo hicieras. Le dije, Señor, si me estás cuestionando, probablemente que no. Y me dijo así, pero tajante, te prohíbo decir nada de la construcción de aquí en adelante. Y me tenía con la boca cerrada. Los hermanos, los ancianos me dijeron, pastor, ¿cuándo vas a hablar de la construcción? Le dije, no puedo hablar. Pero teníamos los sobres y estaba entrando dinero en los sobres y fue entrando. Pasó 1 año y medio y nada. El Señor no me decía sí ni no ni qué. Llegó un hermano bautista de Cuba para visitarnos y estando allí, él dijo, hermanos, allí en Cuba muchos hermanos y hasta algunos pastores no tienen Biblia. Si hay alguien que quiere regalar una Biblia, pues me daría mucho gusto. 1,000 personas fueron y dejaron su Biblia en el altar. El hombre se quedó y nosotros también luego tuvo problemas a ver cómo los iba a regresar a Cuba, pero el Señor abrió la puerta. Y en el sermón, él dijo, tenemos una congregación allí en una de las ciudades, Holguín, Cuba, y por 10 años hemos estado pidiendo al gobierno de Castro que nos dé permiso para ampliar. Tengo buena noticia, antes de salir nos dieron el permiso para construir. Y luego dijo así, ahora nada más nos falta el dinero. Y en eso el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes ese dinero que ha estado entrando ahí para la construcción? Eso no es para ustedes, eso es para Cuba, para los hermanos bautistas. Yo no soy bautista, pero eso es para los hermanos bautistas. Llamé a los ancianos y dije, mira hermanos, mira lo que el Espíritu Santo me acaba de decir. Lo confirman, dijeron, sí. Les regalamos el dinero. Era exactamente la cantidad que necesitaban para construir en Cuba. Exactamente. Y cuando dimos el dinero, el Espíritu Santo me dijo, mira, macro iglesias son para algunos,
pero no es para ti. Lo que yo quiero es que tú te multipliques. Y de allí tomamos la congregación grande y comenzamos a separar y a hacer grupos más pequeños. Teníamos más de 298 grupos de casa. Comenzamos allí a tener congregaciones, uno en el norte, uno en el sur, uno en el este, otro en el oeste de la ciudad de Monterrey. Y personas que trabajaban en negocios, médicos, abogados, comenzaron a ser los pastores. Los preparamos lo más rápido que podíamos y ellos comenzaron a ser los pastores. Ahora, lo que en ese entonces, porque en ese entonces éramos 3,000 personas, ahora somos más de 16,000 personas. Ahora, ¿por qué les cuento eso? En primer lugar, no hay nada de gloria para nosotros. Nosotros ni queríamos hacerlo, ni le queríamos entrar. Pero parte de lo que el Espíritu Santo está queriendo decir en el día de hoy es cuál es nuestra tarea. Si vamos a alcanzar el mundo en el siglo XXI, que es nuestra encomienda, tenemos que ver nuestra tarea. Yo comencé a hacerle la pregunta: Señor, ¿qué es lo que determina el destino de una nación? Y Él comenzó a darme lo que voy a darles ahora. A ver, no sé qué es el siguiente. Okay, brinca ese, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que determina el desarrollo? Ahí está, más atrás. Ahí está. La base de todas las naciones son bases espirituales y filosóficas. Depende de la filosofía básica que hay en cada nación, cómo la gente hace sus cosas y cómo se mueve el Espíritu Santo de Dios. A ver si, dame el siguiente. Ese. Ahí está, la espiritualidad y la filosofía. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo de Dios en la nación? Determina el destino de la nación. Por eso lo que estábamos diciendo esta mañana, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, buscaren mi rostro y se convierten, entonces oiré desde los cielos. Entonces, nosotros, cuando nosotros nos dedicamos a humillarnos delante de Dios, a orar, pero fervientemente, hasta encontrar su rostro y saber lo que Él quiere, y dejar las cosas de problemas y dificultades y divisiones y competencias y todo eso que hay en las iglesias, que creo que le da náusea al Señor. La iglesia de la Odisea le dio náusea. Te quiero vomitar de la boca. Tenemos que dejar esas cosas y comenzar a movernos. Dejar los malos caminos para entrar en el nuevo camino que Dios tiene para nosotros. De toda la iglesia unida, haciendo la tarea. Entonces, el Espíritu se mueve cuando la iglesia se humilla, ora, busca su rostro y se convierte en sus malos caminos. El Espíritu Santo de Dios está aquí alrededor nuestro, nada más esperando que nosotros hagamos lo que Él dijo en su palabra. Él dijo: si hacen esto, yo perdonaré su pecado y yo sanaré su tierra. No hay sanidad, no hay despertamiento, no hay transformación, porque no hacemos esas 4 cosas. Y no es complicado, nada más requiere estar dispuesto a pagar el precio. Entonces, esa es la base. Sigue. ¿Qué es lo que nos determina lo que uno hace? 3 cosas. La cosmovisión, o es decir, la manera en la cual nosotros
vemos el cosmos, su origen, su razón de ser y su destino. Segundo, nuestro canon. ¿Cuántos de ustedes han oído de lo que llaman los libros canónicos de la Biblia? ¿Cuántos han oído de esa palabra? Este es el canon. La palabra canon quiere decir cinta de medir. Este es nuestro canon. Esta es nuestra autoridad. ¿Cómo sé si algo es correcto o incorrecto? Bueno o malo. ¿Ah? Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué tamaño tiene esta pantalla? A ver, ¿qué ancho tiene? A ver, ¿cuánto crees? 4 metros. ¿Cuánto crees que tiene? 4. A ver, otro. 3 metros. Tenemos muchas opiniones. ¿Cómo sabremos qué tamaño tiene? Sacamos cinta de medir. Ese es el canon. Y todos nosotros tenemos una cinta de medir las cosas, qué es bueno, qué es malo. Eso viene de la filosofía y de la espiritualidad. Mi cosmovisión viene de la espiritualidad y viene de la filosofía. Entonces, la segunda cosa que determina es el canon. La tercera cosa es el compromiso, el grado en la cual estoy comprometido y constante con mi cosmovisión y cómo aplico eso en las 4 esferas. Ahora voy a hablar de las 4 esferas. Estas son las bases de una nación. Nosotros tenemos unas bases en nuestras naciones y esos van afectando el destino de la nación. Primeramente son las cosas espirituales, filosóficas que tenemos y esas cosas. Ahora, 4 esferas. Primera esfera, lo económico. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hay en una nación? No van a tener tiempo para escribirlo todo, es mucho. Okay. Nada más lo quiero que miren. Espero que lo que voy a compartir nos despierta un poquito la mente. Okay. Nada más. Y no está completo. Si ustedes quieren corregirlo, por favor ayúdenme. Porque es algo que el Espíritu Santo apenas nos está clarificando para transformar el mundo, de cómo transformar nuestro mundo. ¿Cuáles son? Cosas económicas, comercio, industria, recursos naturales, energía, medio ambiente y ecología, desarrollo urbano y construcciones, bienes capitales, desarrollo tecnológico y científico, abasto de alimentos, transporte y comunicaciones, relaciones internacionales, la fuerza obrera, desarrollo rural. Siguiente esfera. En lo político, tenemos los poderes gubernamentales, ejecutivo, legislativo y judicial. Depende de cómo está elegido el ejecutivo. Es presidente, es monarca, es dictador, es teocracia, como algunos países musulmanes. ¿Cómo son los ministros establecidos? Lo legislativo, el Senado, el Congreso, Parlamento, o cómo se crean las leyes. Lo judicial, el cumplimiento de las leyes, la policía, los federales. Y luego los diferentes aparatos y dependencias del gobierno, como seguridad y defensa, salubridad, relaciones exteriores, tesorería, agricultura y educación. Vamos al siguiente. Tercera esfera es la cultura, medios masivos de comunicación, de la cual se está tratando en este congreso, difusión cultural, instituciones gubernamentales, privadas, como museos y cinetecas, proyectos históricos como patrimonios culturales, antropológicos, naturales, entre otros, relaciones culturales, etnografía internacionales, las bellas artes, deportes, corpus de conocimiento cultural, letras y publicaciones. Y vamos al cuarto. Es la social.
identidad nacional y cultural, la familia, los recursos humanos, los ONGs, organizaciones no gubernamentales, las religiones, las asociaciones civiles, las asociaciones de beneficencia privada, patrimonio y fundación, arte y símbolos. Muy bien. Esos son 4 diferentes esferas. No, sigue ahí. Aquí. Estas esferas. Allá arriba, cultural, político, social y cultural. 4 diferentes esferas. Cada una de esas esferas son importantes porque van determinando el destino de la nación. Ahora, ¿por qué es que proyecté todo esto allí? La razón es esto. Dios está queriendo que nosotros comencemos a afectar cada uno de esas esferas. ¿Me están oyendo? Dios quiere que el pueblo de Dios impacte en todos esos lugares. Y Dios está comenzando a levantar entre el pueblo evangélico personas que tienen visión para la nación. Ahora, yo no quiero en mi congregación un abogado que se contenta en ganar algunos juicios y ganarse dinero y tener 2 carros y una casa bonita. Y está bien y va a la iglesia. Lo que yo quiero en la congregación es cuando se convierte un abogado, lo que él comienza a hacer es trabajar para la justicia social en la nación. ¿Me están oyendo? Yo no quiero en mi congregación un doctor que se contenta con atender a algunos pacientes, acumular dinero y estar bien. Yo quiero una persona que tiene una visión para traer salud a la gente que está en necesidad y levantar el pueblo. ¿Me están oyendo? ¿Me están entendiendo? En mi congregación yo no quiero un obrero que nada más va al trabajo y trabaja igual que los demás. Hace lo menos que puede para ganar más de lo que puede. Pero yo quiero un obrero que es consciente y hace bien su trabajo y da un testimonio de cómo uno debe de hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Me están oyendo? Eso es la transformación que tiene que suceder. Y no nada más tenemos nosotros que mirar para nuestro propio país o países. Dios nos está llamando a participar en su plan eterno. ¿Y cuál es su plan eterno? Que toda criatura conozca el Evangelio. Nosotros tenemos misioneros en Turquía, país musulmán.